Compañeras, compañeros del país, magisterio insurgente, pues miren, iniciamos nuestra protesta con propuesta. Como ustedes saben, ha sido una nota que se ha viralizado, el intento que tuvo la Secretaría de Educación Pública por desalojarnos de estos espacios, por cometer el gravísimo error de la defensa de los libros de texto gratuito, ahora que la institución intenta modificarlo saltándose nuestra normativa, es decir, saltándose de la Ley General de Educación, nuestro artículo 3 y el plan educativo, el plan de estudios 2022, que los tres fueron publicados en el diario oficial y que son nuestros reglamentos oficiales, nuestra normativa. Bueno, pues saltándose todo ese marco normativo que tenemos sobre lo que entendemos de educación, el rol del maestro, el rol de los estudiantes, se pretende cambiar los libros de texto, la dirección se resiste y como consecuencia de esa resistencia se intenta un desalojo de esta institución, sacarnos por la puerta de atrás para que entren personajes que permitan ese cambio arbitrario, ilegal, fuera de la norma, fuera del plan de estudios 2022. Pero como aquí en la dirección no nos gusta hacer este tipo de protestas solamente de brazos caídos, porque también a la institución no le importan los brazos caídos, le da igual que la dirección de materiales educativos diga, bueno, pues ahora no hacemos nuestro trabajo si justamente eso es lo que quiere, ¿no? Que no hagamos la defensa de los libros. Nosotros planteamos una protesta distinta. ¿Por qué no hacer un gran seminario, un gran coloquio, un gran diálogo a ras de tierra, ¿no? Desde el lenguaje coloquial, con la base magisterial, y hablemos de lo que es la educación, de lo que es la nueva escuela mexicana, de los retos que enfrenta, de los obstáculos institucionales, de las organizaciones civiles, de los sectores empresariales, de todo. Y vamos a tener, bueno, y pensando, imaginando ese escenario, diseñamos esta protesta con propuestas. Serán 24 horas. 24 horas donde estaremos dialogando con decenas de compañeros que pasarán en esta transmisión, que será ininterrumpida. Además, no queremos verla como algo exclusivamente académico. No, va a ser algo cercano entre nosotros, con un diálogo cercano, como nos decía Lucio Cabañas, hablarle al pueblo con la voz del pueblo, utilizando las palabras del pueblo. Nos dejaremos de estos conceptos teóricos elevados que utiliza la institución para hacer ver que esto es solamente un conocimiento de algunos pocos. No, estaremos hablándolo desde lo coloquial, desde cómo entendemos, cómo nos hemos apropiado la nueva escuela mexicana. Y desde estos momentos hasta las 11, 12, 1 de la mañana, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Estaremos transmitiendo desde aquí, desde la Dirección General de Materiales Educativos, desde el espacio donde nos iban a desalojar, desde esta trinchera, estaremos discutiendo en redes con compañeros de Puebla, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Tlaxcala, que viendo esto se han indignado y van a participar. Así que todo el público que nos ve, que nos está siguiendo, pónganse cómodos, traigan un poco de agua, un café, prepárense porque será una jornada larga, interesante en este día que el consumismo nos marca como el día en donde se debe festejar a través del consumo el amor y la amistad. Pues en este día, que es un día simbólico para las élites empresariales, porque hoy se vienen las grandes ventas en sus centros comerciales, hoy los moteles se llenarán, rebosarán de alegría. Pues en este día nosotros desde la resistencia estaremos hablando de educación, estaremos hablando de ciudadanía, estaremos hablando de hermanos y hermanas que estamos dispuestos desde la corresponsabilidad a construir comunidad. Y bueno, sin más preámbulo, ¿no? Nuestra primer sesión del día va a llevar el tema de estrategias corpoterritoriales para cultivar el vínculo, arraigo y cuidado. Esta charla que tendremos sobre este tema tan interesante
estará encabezada por el Seminario Pedagógico de Pedagogía Crítica de la Escuela Normal Superior de Tehuacán y el Semillero de Educación, Trabajo y Género y Diversidad. En particular, de ese seminario y de ese semillero educativo tendremos la participación de dos compañeros. Del compañero Guillermo López Varela y de Rebeca Díaz Farias, que son lo que tengo aquí. Entonces, entre ambos vamos a estar entrando en este diálogo, así que compañeros que nos siguen en las redes sociales, ahorita los presento con más detalle. Iniciemos el diálogo. Les digo, el tema será estrategias corpoterritoriales para cultivar el vínculo, el arraigo y el cuidado. Así que, compañero Guillermo, le pido por favor, iniciemos el diálogo. ¿A qué nos referimos con estas estrategias corpoterritoriales? Gatari Chunaraca irá, Diur Sengana, Hatina Guillermo, Imotoca Guillermo, Maltepe Titoca, Chololan Tlachihualtepe, Kenintimetzica, Kenintimotanesi, compañeras, compañeros, para comenzar el diálogo desde este acuerpamiento solidario con nuestro camarada Marx Arriaga, con la lucha, con la resistencia por la defensa de la nueva escuela mexicana y los materiales educativos que hemos acuerpado desde hace algunos años. Les enviamos un cálido saludo desde la lengua enguigua y la lengua náhuatl que se habla en nuestra escuela, Escuela Normal Superior de Tehuacán. ¿De qué va esto de las estrategias corpoterritoriales, compas? Pues va justamente de uno de los grandes hallazgos, ¿no?, que hemos habitado en la nueva escuela mexicana, que es que las violencias estructurales y sistémicas que están atravesando nuestras escuelas, territorios y comunidades son violencias que están afectando el cuerpo territorio, que es uno, es simbiosis, es continuación, digamos, ¿no?, de que cuando sabemos que lo que enferma a las personas es lo que está enfermando el territorio, nosotros la defensa que hemos hecho desde la escuela libertaria y emancipatoria no es solamente, por ejemplo, desde diagnosticar, ¿no?, las violencias áulicas o las violencias de las comunidades escolares, ¿no?, sino, compas, en todo México, Tehuacán, desafortunadamente para el escenario geopolítico que se está disputando en México, detenta la segunda reserva más importante de litio después de Sonora, ¿no? Implicar este escenario para la posibilidad de la nueva escuela mexicana implica un escenario donde desafortunadamente la disputa geopolítica por la conquista de ese litio va a comprometer las trayectorias educativas de de las niñas y niños, jóvenes y adolescentes con quienes intervenimos, ¿no? Esto de estrategias corpoterritoriales tiene que ver con esa constatación y ese testimonio de que lo que está enfermando el territorio es el extractivismo minero, es la transición energética, la transición tecnológica, que se decreta en muchos escenarios como ya no cuestionada, es decir, se habla de la IA, de la inteligencia artificial en educación, pero no se da cuenta de que la estructura de conectividad que es necesaria para esa transición tecnológica se va a hacer con el extractivismo minero de ese litio, por ejemplo, y de esos minerales raros que existen en el territorio inguigua y náhuatl de los pueblos milenarios del Valle de Tehuacán, ¿no? Entonces, nuestro acuerpamiento tiene que ver justamente con dar cuenta de qué forma podemos defender el territorio al tiempo que defendemos la posibilidad de la nueva escuela mexicana, ¿no? Nosotras y nosotros hemos estado planteando que es a través del arraigo, el cuidado y el vínculo, como un cultivo cotidiano, es que podemos hacer ese tipo de trabajos, ¿no?, en los colectivos, en las bases comunitarias donde intervenimos, ¿no? Por ejemplo, algo que quisiéramos compartirles es que hemos implementado durante los últimos años, ¿no?, a partir de los materiales educativos que hemos habitado, pues distintos, ¿no?, distintos escenarios, distintas estrategias, distintas formas de lucha y resistencia que, por ejemplo, se han decantado en esto que desde la milpa educativa se ha trabajado mucho, que es los calendarios socioecológicos, ¿no? Hemos planteado que una de las críticas que ha posibilitado la nueva escuela mexicana es: ya no podemos seguirnos articulando desde comunidades de aprendizaje
con los calendarios liberales escritos desde las efemérides del Estado-Nación mexicano, ¿no? Tenemos que construir esos calendarios desde las prácticas culturales en territorio, desde el ciclo agrícola, desde la forma en la que los pueblos originarios se han relacionado con la luna, con el sol, con el viento, con el fuego, con la territorialidad. Tenemos que partir de los cambios climatológicos, de los cambios que se están viviendo en los territorios donde todos nos estamos dando cuenta que la posibilidad de acceder a una soberanía alimentaria, una autodeterminación alimentaria viene comprometida por el cambio climático, ¿no? Pero que en nuestra perspectiva afecta a los más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, estamos dialogando con las claves del racismo socioambiental, es decir, unas grandes consecuencias que estamos percibiendo es que el cambio climático está afectando a nuestros entornos con mayor agudeza y mayor virulencia, porque son los pueblos originarios, indígenas y campesinos y afrodescendientes los que estamos pues viviendo las consecuencias con mayor agudeza. Por ejemplo, una de las categorías que ha habilitado los materiales en el diálogo en la base comunitaria desde nuestras escuelas es el tema del desplazamiento forzado interno, es decir, cómo las transiciones socioecológicas que está aperturando, digamos, el cambio climático están produciendo en nuestros territorios grandes oleadas de desplazamiento forzado interno. Eso es algo que está articulando nuestras escuelas donde cada vez hay menos niños, donde los entornos familiares se están viendo comprometidos fuertemente por esa deuda que adquieren muchas veces con los paquetes económicos para poder cultivar la tierra, ¿no? Que cada vez está más desertificada, que cada vez está más abandonada, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes temas que estamos ahorita socializando a través de las comunidades de aprendizaje. Compañero Daniel, un par de preguntas me surgen, ¿no? De lo que acaba de comentar. ¿Cómo combaten esa cultura dominante? Entiendo que lo que nos platica para la base magisterial es esta lectura de la realidad que impulsa la nueva escuela mexicana, este tránsito de una conciencia ingenua en donde se centran, por ejemplo, en la cuestión de la inteligencia artificial sin la toma de conciencia de las condiciones materiales o del extractivismo que se requiere para tener esa inteligencia artificial. O sea, la lectura de la realidad busca el desarrollo o el tránsito de una conciencia ingenua a una conciencia política que se resiste a ese extractivismo. Pero la pregunta, compañero, dentro de una cultura dominante de consumismo, ¿qué tantas resistencias se encuentra de la población hacia ese tránsito, a esa toma de conciencia política del extractivismo que afecta a nuestros cuerpos, a nuestros pueblos? Justamente la hemos venido articulando en torno a un debate antiquísimo en la sociología y en la antropología, que es la falsa conciencia en que la tecnología va a venir a resolver todas nuestras problemáticas, ¿no? Es decir, hay algo que se llama hoy el manifiesto aceleracionista, al que han firmado muchos de los grandes potentados globales, donde se plantea que la tecnología va a venir a resolver los antagonismos de clase, los antagonismos sociales y culturales. Y nosotros hemos dicho, hay que cuestionar que la tecnología tiene una impronta, ¿no? Devastadora en los territorios. Por ejemplo, algo que aportó la NEM a nuestras colectividades es la crítica, como bien plantea camarada, de posibilitar y habilitar encuentros de diálogo donde se cuestiona la idea de que la tecnología es neutral, ¿no? Partiendo de ese primer lugar, ¿no? Es decir, la tecnología no es neutral, ¿no? La tecnología se articula a una agenda política donde los más vulnerables serán los escarniables en ese proceso de transición energética, es transición tecnológica, ¿no? Entonces, lo hemos hecho a través, por ejemplo, de hablar de qué es necesario para la construcción de esa IA, la infraestructura de conectividad con los grandes proyectos extractivistas. Aquí en Tehuacán, en la Sierra Negra, región contigua, se están intentando habilitar grandes proyectos mineros y grandes proyectos de hidroeléctricas. En la ciudad de Tehuacán y en la región contigua, hacia Tepanco de López y hacia otras regiones, lo que se está habilitando son grandes proyectos eólicos, ¿no? En la propia región de Zapotitlán Salinas también es el tema de los grandes proyectos mineros. Entonces, nosotros vemos la urgencia de construir
caminares donde se dé cuenta de qué es lo que es necesario, ¿no? Para posibilitar esa transición, ¿no? Entonces, por ejemplo, les platicamos que hablamos desde dos escenarios, ¿no? Que es el Seminario de Pedagogía Crítica y el Semillero de Educación, Trabajo, Género y Diversidades. Aquí mi camarada Omar Pineda Luna coordina ese Seminario de Pedagogía Crítica. Me gustaría también que planteara su posicionamiento. Hola, pues buenos días, doctor, buenos días, compañeros, compañeras. Ayer en la noche escuchábamos los posicionamientos de los compañeros. Yo quise participar porque una maestra planteaba que ahora pues lo que queda es hacer esta defensa, pero también hacerlo desde la parte de lo que tenemos, ¿no?, en las manos. Por ejemplo, para dar una pauta, nosotros durante un año y medio en este seminario de pedagogía crítica analizamos 3 ejes articuladores: pensamiento crítico, interculturalidad crítica y género. Entonces, cada 15 días nos poníamos a dialogar. ¿De dónde salió la literatura que dialogamos? Pues del Plan de Estudios 2022, ¿no? Ahí está. Yo hice un artículo incluso de pensamiento crítico, quienes citan un cuadro, ¿no?, de los pensadores y pensadoras, y los estuvimos debatiendo. De ahí pues publicamos artículos los miembros del seminario, y ahora ayer justo coincide desafortunadamente con esta, pues lo que comentaban las maestras, ¿no?, esta imagen fuerte que se ve, ¿no?, y tratan al doctor como si hubiera cometido un delito, ¿no? Es una imagen muy fuerte. Pero ayer, antes de que sucediera esto, nos habíamos reunido en esta Escuela Normal de Tehuacán con la Escuela Jaime Torres Bodet, y habíamos propuesto, de hecho lo vamos a hacer para el 19-18 de junio, un coloquio, porque coincide que sale nuestra primera generación de escuelas normales del Plan de Estudios 2022, coincide con que, coincidía con lo que ayer pasó, pero mi punto es que vamos a hacer un coloquio donde nuestros estudiantes de las normales, que son la primera generación que sale del Plan de Estudios 2022, que dialoga con la nueva escuela mexicana, para pues saber cuál fue la recepción, cómo ha sido este vínculo con la comunidad que tanto ha insistido la nueva escuela mexicana, y que pienso que en algún momento ya estaba, solo habría que nombrarlo, solo habría que ahora pensarlo. Yo digo que el libro Aprendizajes Clave, el programa Aprendizajes Clave 2017 era increíble, en el sentido que te decía qué hacer, pero te anulaba tu capacidad de pensamiento y decir, bueno, aquí podría, ¿no? Y la NEM daba esta apertura de decir, ok, no me lo está diciendo, pero pues exacto, es para que tú lo pienses, lo contextualices y pensemos colectivamente, ¿no?, en lo que se ha insistido, lo que hemos insistido desde acá, desde la escuela normal. Tenemos una maestría, por cierto, yo también quería comentarlo en la noche, pero ya vi tantas manos levantadas, no participé, que hoy, al resultado de ese seminario de pedagogía crítica, nos avalaron por parte de GERSUM una maestría oriental en investigación de pedagogía, y hoy hicimos el posicionamiento en la mañana con nosotros. Tenemos 50, 60 estudiantes, ¿no?, de esta situación que había pasado con el doctor Marx Arriaga, la preocupación, pero también una preocupación activa, ¿no?, que nos lleva a pensarnos desde, pues, cómo podemos resistir, defender la nueva escuela mexicana, lo que plantea. Y bueno, en ese tenor hemos estado trabajando junto con la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, porque el doctor Guillermo y yo también somos profesores allá, que vamos a hacer un coloquio donde se va a tocar este tema que mencionaba. Escuché porque estaba en una reunión con nuestro director sobre, pues, yo en una conferencia hace tiempo dije que efectivamente ponía 2 caminos, ¿no? El que planteaba el uso de la inteligencia artificial y el que planteaba la NEM, porque la nueva escuela mexicana solo menciona 2 veces la IA, y es para criticarla, ¿no? Con Eric Sandin, no me acuerdo el autor en este momento, pero yo decía a los estudiantes cómo nos están mandando formularios, pero en la nueva escuela mexicana no está nada y con justa razón, porque no es, yo siempre he dicho que lo de la IA, buscas un tutorial y lo haces, ¿no? No hay una manera en que tú digas, pienso colectivamente, que haga una crítica, sino más bien es como el APA, es un manual que sigues, lo aplicas y se acabó. No
no hay otra intención, al menos para mí. Yo entiendo que hay muchos profesores que celebran el uso de la IA, lo respeto, no lo censuro, al contrario, hay que ir al diálogo con el que piensa diferente, ¿no? Para saber por qué piensa así. Pero entonces, en eso estamos desde hoy en la mañana. Ahorita tendremos reunión con nuestra segunda generación de maestría. Es lo primero que vamos a tomar, este posicionamiento y pues que en lo que podamos apoyar y estar desde acá, desde Tehuacán, la región de Tehuacán, desde esa escuela normal, desde la maestría, con nuestros profesores, pues estaremos, pues participando, ¿no? Ajá. Compañero Omar, hombre, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo y le preguntaría algo de lo que acaba de señalarnos. Primero, qué buen apunte hace sobre cómo el plan de estudios y los libros sin recetas, el libro del maestro, ya tiene un montón de elementos simbólicos de desarrollo pedagógico para entender las problemáticas que se están viviendo. Y esto lo digo porque recuerdo como anécdota, ¿no?, que la subsecretaria de Educación Básica, su mano derecha, cuando se le solicitó que diera nuevos recursos, compañero Omar, nuevos recursos para la publicación de la Biblioteca Centenaria, en donde queríamos ampliar el tiraje para las obras de Paulo Freire y que llegaran a más maestros. En especial pensábamos de que llegara la colección, los 18 tomos de la obra, a todas las maestras de preescolar. Ya la habíamos entregado a cada una de las escuelas, pero pues no era suficiente, se necesitaba más literatura, que todos los maestros pudieran llevárselo a casa y poder consultar con calma, hacer la lectura no solo de Paulo Freire, pero en ese momento veíamos que Paulo Freire era un buen inicio porque era una manera de transitar hacia una pedagogía crítica muy amable, muy cercana, y de ahí pues nos podía llevar a otras regiones, a otras epistemologías para entenderlo. Qué bueno que lo dice, porque la respuesta que dio la institución a aquella solicitud de la publicación de Paulo Freire era: ¿para qué vamos a publicar más a Paulo Freire si los maestros del país no entienden la nueva escuela mexicana, no entienden el plan de estudios, no entienden los libros sin receta, y que bueno, que eso les legitimaba para decir: mejor vamos a desaparecer los libros de texto y el plan de estudios y hagamos algo más instrumental, más sencillito, más de ver la educación como una receta? Y ahí va la pregunta, compañero Omar. En esto que están trabajando con nosotros de la corpoterritorialidad, ¿hasta dónde la idea de nación? Porque usted sabe, en especial de la Universidad de Jalisco, han surgido críticas hacia la nueva escuela mexicana de ciertos sectores de la Universidad de Jalisco. Críticas donde la han tachado de una balcanización en cuestión educativa. Es decir, que la nueva escuela mexicana y esta toma de conciencia, esta lectura de la realidad y armar comunidades de los territorios reales va a hacer que nuestra nación se rompa y que cada una de las escuelas genere un marco cultural distinto que va a hacer que lo que es México hoy desaparezca. Y entonces desde Jalisco, desde la Universidad de Jalisco, lanzaron una crítica durísima diciendo que debía regresarse a los principios de nación como marca la ley. Entonces, ¿qué posición toman ustedes? Porque yo noto que en esta lectura que están haciendo de la realidad de los espacios de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias, perdón, de la Universidad de Guadalajara, desde esta defensa de los territorios, del reconocimiento de las condiciones materiales que hay, desde ahí se hace resistencia a esa cultura dominante para generar ese pensamiento crítico. Bueno, ¿eso cómo choca con la idea de nación que formula un Estado? ¿Y qué respuesta darían a que aquella postura crítica balcanizaría nuestras comunidades y nos dividiría, y eso generaría como una anarquía, quiero imaginarme, en donde ya no habría reconocimiento de comunidad ni de identidad y nos llevaría a una ley de la selva donde todos pues hagan lo que puedan para salir adelante porque no hay compromiso solidario de nación, cívico de nación? ¿Qué piensan al respecto, Omar? Pues no, yo no estoy de acuerdo.
la misma idea de identidad, de nación, de derechos humanos, de ciudadanía y de voto fueron prebendas, ¿no? Para evitar una, ¿no? En 1920-30, Emmanuel Wallenstein lo relata muy bien. Yo creo que en México son muchas naciones, ¿no? Si algo nos hemos dado cuenta, por lo menos en la región de Tehuacán, es que en esta misma región pareciera que, ¿no? Desde este término de la nación, desde lo que se ha hecho históricamente, ¿no? Y, este invento, se ha intentado invisibilizar, negar, desdeñar, ¿no? Eliminar o estar en las periferias todas estas otras identidades o todas estas otras comunidades que siguen resistiendo a través de muchos mecanismos y que yo creo que la nueva escuela mexicana justamente hacía esa visibilización, recuperación, ese nombrar y estaba permitiendo, ¿no? Que de alguna manera no siento que el tema sea tan teórico, siento que el tema en la nueva escuela mexicana era lo que pasa en tu contexto, lo que celebras en tu contexto, lo que comes en tu contexto, eso está en la escuela y eso comunica y eso es educativo y eso es pedagógico. ¿Para qué nos vamos a los términos, no tan abstractos si tú lo conoces con tu lenguaje? Y a mí me sirve más que al final yo diga, eso es el tema que estamos viendo, lo vives todos los días en tu vida cotidiana y no solo en la escuela, ¿no? Porque se piensa que en la escuela es donde más se aprende y en la escuela es donde menos se aprende. La escuela, como bueno, en un libro que tiene Sabater, ¿no? Hay tipos de habilidades cerradas, que son las mecánicas. Un mono puede escribir, un mono puede solucionar problemas matemáticos. ¿Qué no puede hacer un mono? Las habilidades abiertas, dialogar, pensar críticamente, sociabilizar, no socializar, sociabilizar. Y eso es lo que tiene que suceder en la escuela, ¿no? Y que permitía a la nena, eso siempre cuando, bueno, a mí mis estudiantes de normales, cuando regresan a prácticas, yo siempre les digo, ¿qué pusiste en práctica? ¿Comunidades cerradas? Perdón, habilidades cerradas, mecánicas o habilidades abiertas, ¿no? ¿Y cuáles fueron más significativas para ti? Y todos terminan diciendo, no, pues las abiertas, porque las otras son mecánicas y se perfeccionan. Hay un punto en el que alcanza perfección que ya no hay más que debatir. Las matemáticas, ¿no? Pero las otras son imperfectas, ¿no? Siempre hay que estar mejorando. Pero bueno, esa es mi visión. Guillermo también tiene tema. Sí, sin duda, por ejemplo, la nueva escuela mexicana en la clave de la autonomía curricular, de la autonomía profesional docente, nos permite, en mi perspectiva, cultivar los afectos, ¿no? Y yo coincidiría con Omar en la intencionalidad de decir lo que hemos estado incentivando y propiciando es el cultivo de la cercanía, ¿no? Quizás venimos de la crítica del Estado-Nación en las violencias estructurales, ¿no? Que ha generado en las subjetividades, ¿no? Pero para nosotros nos interesa más que lo que dice el colega. Si somos lo que comemos, y esa identidad se puede fraguar a través de la defensa territorial que propicia y habilita una alimentación sana, cercana y soberana dentro del eje de vida saludable, ¿no? O de ética, naturaleza y sociedades, pues entonces estamos aspirando justamente no a la balcanización, sino a la articulación de un proyecto político de arraigo, ¿no? Socioterritorial. Entonces, por eso para nosotros es arraigo, vínculo y cuidado, pensándolo no en una clave posmoderna, vamos a decirlo, apolítica, ¿no? Sino todo lo contrario. El arraigo y el vínculo y el cuidado tienen que ver con una politización de los afectos, ¿no? Es decir, qué nos está doliendo y qué nos está enfermando, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante ese diagnóstico de la realidad que estamos haciendo. Lo que nos está enfermando, pues es la incentivación de un proyecto de modernidad de muerte, ¿no? Los proyectos de muerte, ¿no? Que comprometen todo lo vivo, lo que es vital, ¿no? Y en lo que creemos, ¿no? Yo quería decir, para hacer esta parte, querido camarada, que también hablamos desde las voces de los que nos antecedieron, ¿no? O sea, hablamos desde, en la clave de Walter Benjamin, de que la tesis número 6, si el enemigo triunfa, ni siquiera nuestros muertos estarán a salvo, ¿no? Entonces, hablamos en esa clave. Yo soy hijo de docentes en territorio, ¿no? He cultivado el vínculo con docentes de los que he aprendido mucho, que ya no están aquí con nosotras y nosotros, y que no están de forma física, pero están en nuestro corazón, en nuestro arraigo, en nuestro cuidado.
y decir lo que estamos diciendo tiene que ver mucho con esas generaciones de docentes que lucharon porque eso que ahora llamamos la nueva escuela mexicana ocurriera, ¿no? Que ya no les alcanzó la vida para verlo, ¿no? A muchos de ellos, ¿no? Pero ahora está pasando, ¿no? Entonces, la defensa ya ni siquiera es por los vivos solamente, sino por la redención de las generaciones pasadas, ¿no? Yo quería plantear eso. Y quería compartirle, camarada, que hay más compañeras y compañeros de nuestra escuela normal que quisieran ser interpelados por las preguntas. Por ejemplo, aquí hay una querida compañera de nivel preescolar que también quisiera compartir, y muchas otras y otros, ¿no? Para hacerlo ameno y hacerlo, socializarlo, ¿no? Y bueno, desde mi perspectiva, en esta parte de la escuela mexicana que yo aplico frente al grupo, es todo un bagaje de experiencias nuevas porque pones al centro la comunidad de los niños, ¿no? Pones al centro el contexto diario de los niños para poder generar una problemática que satisfaga las necesidades actuales dentro de su comunidad. Entonces, hablando desde esta perspectiva, sabemos que la ANEP tiene el objetivo o tiene el enfoque sociocrítico y pedagógico, o en este caso, crítico, desarrollar el pensamiento crítico. Y es una parte difícil en los niños de preescolar, ya que ellos, al principio, bueno, a mí me tocó primer grado, entonces es esa parte de trabajar con ellos, el habla, que expresen sus ideas, que expresen sus emociones, que gestionen y regulen sus emociones, y más aparte generar en ellos el pensamiento crítico, donde ellos expresen lo que sienten, expresen sus ideas, y a base de esas ideas nosotros podamos generar en conjunto solución viable a la problemática que se llegara a presentar, dígase yo, problemática social, problemática ambiental. Y en nivel preescolar se manejan tres enfoques: aula, escuela y comunidad. Nuestras problemáticas están basadas en esos tres escenarios. Base a esos escenarios podemos nosotros trabajar para poder crear estrategias que nos permitan que los niños se orienten, es que ¿sabes cuál es y el nosotros problema? los guiemos a resolver de manera No espontánea, crítica puedo y moverle de diferentes perspectivas esta parte. O sea, la nueva escuela mexicana, o la NEM, busca que los alumnos sean críticos y reflexivos desde una postura contextualizada. Entonces, bueno, me ha costado un poquito, porque sí es esa parte de generar aquí, generar allá, utilizar las diversas modalidades de trabajo, porque en preescolar son 6, utilizar también las diversas metodologías de aprendizaje, que son las 5, los proyectos, el STEAM y todos esos que abarcamos. También el uso de los PDA, que es esa cuestión de contextualizarlos en nuestra comunidad, porque cada comunidad o cada escuela es diferente. Sería como que mi aporte en cuestión de estar frente al grupo y poder atender esta parte de la NEM en una aula real, ¿no? Hay muchos retos, hay muchas controversias. Yo como maestra me tengo que capacitar, tengo que buscar, tengo que investigar, tengo que tener esa autonomía curricular para poder generar el aprendizaje en mí y podérselo llevar a mis alumnos de manera atractiva. Compañera, acaba de mencionarnos algo que nos duele, ¿eh? Que nos duele porque forma parte de la cultura dominante, de lo que venimos platicando. La cultura dominante dice que de las desigualdades, de todo esto es algo que el sujeto, si bien le va, podrá aprender en la normal, en la universidad. Pero aquí la pregunta es, compañera, ¿cómo resistirse a esa cultura dominante que encasilla al docente de preescolar a decir es que su función solamente es una función lúdica, muy sencilla, donde no puede haber una responsabilidad ni un compromiso social ni con la creación de comunidad ni con el arraigo hacia el territorio? ¿Qué contestaría frente a un prejuicio así instalado en muchos ciudadanos, De hecho, pues como bien sabemos, se dice, el preescolar es para ir a jugar, el preescolar es una guardería.
guardería. Entonces yo les contestaría, realmente no, porque el preescolar es la base para que el niño ame ir a la escuela, porque nosotros tenemos el trabajo de motivarlos, ayudarlos, crearles esa intencionalidad. Y el pensamiento crítico se crea desde los pequeñitos, porque los niños son esponjitas que conocen y observan el mundo, que saben lo que está sucediendo a su alrededor. Ellos vienen de casita y traen un contexto diferente al que está en la escuela. Otro viene de casita y tiene un contexto completamente diferente al de su compañerito A, su compañerito B. Entonces, cada niño es un mundo, todos los niños son esponjitas, cada niño aporta algo nuevo. Y ellos, desde su manera de ver el mundo, crear soluciones creativas, crear soluciones que a un adulto no se le crea, no se le ocurriría, ¿verdad? Entonces es una parte fundamental tener en cuenta de que a pesar de que son pequeños, ellos piensan, ellos razonan y ellos conocen o tienen una perspectiva de lo que está sucediendo. Por ejemplo, he estado trabajando con mis niños higiene y salud. Y yo les pregunté, ¿qué es la higiene? Y muchos me dijeron, no, pues comer saludable. Y yo, ¿pero por qué dices que es comer saludable? Y es indagar por qué, porque con ellos mucho, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y esas preguntas te ayudan a generar a ti ideas, lo cual ayuda a generar en el otro y dar las mismas respuestas a sus por qué, ¿no? Hablábamos de la higiene y no sé cómo está el tema de la comida, salió el tema de las frutas y uno de mis niños se dijeron, no, pues hay que bañar una piña. Y yo dije, ¿y cómo vas a bañar una piña? ¿Por qué bañarías una piña? Y de ahí dije, no, bueno, pues sí, bañamos una piña, pero ¿por qué? Dice, porque tenemos que comer la piña limpia. Entonces ahí prejuicio de la subsecretaría sobre la infancia de este país, el niño y la niña de preescolar no podría desarrollar ni conciencia crítica, ni arraigo, y ni siquiera recortar. Entonces, son estas cosas que son las luchas que se viven todos los días en el aula por hacer ver a la sociedad que el decir dignidad de los pueblos no es solamente darle una cobija o darle ahí un apoyo, o sea, no es solamente regalarle algo desde la caridad, que la caridad implica un hecho de superioridad del sujeto que regala algo por caridad porque se siente en deuda, ya sea cultural, religiosa, para desprenderse de lo que le sobra y dárselo a aquel que le falta tanto. No, eso no es dignidad. Eso no es dignidad. Dignidad es
reconocer a una persona con todas sus posibilidades, o sea, no ningunearla, no caer en esos prejuicios de que solo al preescolar se va a jugar y que una maestra de preescolar pues solo juega un rato, entretiene a los niños mientras que los padres trabajan y ya. ¿Con qué cierra, compañera, para ceder la palabra? Bueno, respondiendo a eso, ve que usted mencionó juego simbólico. El juego simbólico para las maestras de preescolar es una maravilla. ¿Por qué? Porque por medio del juego nosotras atraemos la atención de los niños y podemos desarrollar diversas capacidades, tanto motrices como físicas, como intelectuales. Entonces, el juego es una parte fundamental para aprender, ya sea sentados, parados, arriba, abajo. El juego es importante, sí van a jugar, pero ese juego tiene una finalidad pedagógica que nos ayuda a crear seres pensantes con emociones y ideas propias. Entonces, pues yo le respondería que el preescolar no se va solo a jugar, no se va solo a cantar, no se va solo a aprender a recortar, claro que es parte de, pero esos juegos son simbólicos y dan un aprendizaje significativo para estas niñeces de nivel preescolar. Entonces, los niños de preescolar tienen mucho que aportar, mucho que aprender y tienen diferentes perspectivas a las de un adulto, a las de un niño de primaria y a las de un niño de secundaria. Muchas veces nos echan la culpa a nosotros de que no saben leer, no saben escribir, no saben eso, pero como tal, nuestro trabajo es guiarlos a no sacarlos escribiendo, es guiarlos a esa proximidad para que ellos aprendan a ser autónomos, críticos y responsables. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Miranda Torres Guerrero. Compañera Miranda, muchas gracias. Me dicen que ahí en ese espacio en el que se encuentran hay otros compañeros que quisieran platicar. Todavía tenemos 15 minutos para hablar del tema de corpoterritorialidad y de cómo se cultiva el vínculo, el arraigo y el cuidado. Y a mí me encantó esta cuestión porque tiene que ver, aunque no lo maneja la nueva escuela mexicana, sobre esos tres momentos, arraigo, vínculo y cuidado, es fundamental. O sea, digamos que entre líneas se plantea esto y me gustó cómo Guillermo pone el contraste entre cultivar afectos que hoy solo está en retórica, porque en realidad en los medios de comunicación y en las políticas públicas nos insisten en que lo de hoy, o sea, lo que se necesita para el ciudadano de hoy es las matemáticas, el español, la inteligencia artificial, la robótica, y cultivar afectos se escucha como un discurso cursi, como algo que no va a dar un valor económico a nuestros pueblos y que eso puede ser desechado, puede ser un aprendizaje de segunda o de tercera, es decir, primero que aprendan inglés, que aprendan robótica y si sobra tiempo, que desarrollen arraigo, vínculo y cuidado y que generen corresponsabilidad para la construcción. Y aquí nos están dando toda una clase de cómo la nueva escuela mexicana en esta cuestión de dignidad sin duda coloca el apropiarse del mundo a través del juego, sí, pero con una toma de conciencia cultural, social, de que no estamos solos, de que formamos parte de un grupo, de un colectivo, de una comunidad y que requiere desarrollar esas habilidades que no son esas habilidades cerradas, técnicas, como decía Omar, desde el pensamiento instrumental, sino habilidades abiertas que tienen que ver con lo humano, que hoy está desapareciendo. O sea, lo vemos en la Franja de Gaza, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, el cómo el pensamiento cerrado, las habilidades cerradas están a todo lo que da, ¿no? Cada vez hacen misiles mucho más efectivos, pero esas habilidades abiertas que dan el carácter humano y que detienen esas injusticias, carecemos de ellas, ¿no? Y hoy hasta ver una injusticia para muchos dicen, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y miro hacia otro lado, te muestran las imágenes del genocidio que está sucediendo en Gaza, de estos pueblos, y la gente que le da igual, que ya generó una cara dura, un corazón tan frío, que ve esos kilómetros y kilómetros de pueblo arrasado, y que ni siquiera es capaz de tener un posicionamiento, ya no digamos un acto de solidaridad, ya perdió todo arraigo, vínculo y cuidado por su territorio, por su comunidad, por sus hermanos, sus hermanas. Compañera Miranda, ¿alguien más que esté por ahí que quiera platicar con nosotros? Sí, ¿se anima alguien? Venga, compañeros.
Buenos días todavía, sí. Sí, sí. Bueno, ahora que mencionaba usted lo de el hecho de que se ningunea hoy en día pues las capacidades que tienen nuestros alumnos, me pongo a pensar en que pues también harta un poquito esto de que he escuchado por muchos lados que cada día nuestros alumnos son menos capaces, los niños son menos capaces, o son, tienen menos habilidades, o que incluso, entre generaciones nos vamos, pues, llenando la boca de egos, diciendo que las generaciones anteriores somos mucho mejores que las nuevas simplemente porque las necesidades han cambiado. Yo tengo una postura respecto a eso y es que no considero que los alumnos o los niños hoy en día hayan perdido habilidades respecto a las personas de antes, sino que el mundo ha cambiado tanto que hoy en día pues las necesidades o las cosas que necesitamos hacer son diferentes. Antes, bueno, como necesitábamos trabajadores, necesitábamos gente que trabajara. Una vez que logramos una pequeña estabilidad, por así decirlo, nos enfocamos en construir personas que pudieran pensar. Hoy en día, pues pensando también en un contexto global y viendo justo como mencionaba el hecho de que se ha desensibilizado o que se ha perdido la noción de lo que es el dolor y pues viendo que el mundo está tan dispuesto a destruirse hoy entre nosotros mismos, creo que es necesario que empecemos a pues educar jóvenes o construir generaciones que sean capaces de sentir, que sean capaces de pensar, que sean capaces de criticar y de juzgar lo que está pasando en su realidad, porque pues es una cruel verdad y es muy triste cuando me pongo a pensar en el hecho de que pues ante el panorama de lo que se está viviendo en el mundo hoy en día y pues no vayamos tan lejos, sino que incluso en nuestro propio país hemos perdido la capacidad de sentir algo, hemos perdido la capacidad de poder juzgar, de poder decir o alzar la voz frente a alguna injusticia. Entonces, yo no creo que las generaciones nuevas o del futuro hayan perdido capacidades, sino que considero que necesitan capacidades diferentes para enfrentar a las situaciones que el mundo hoy en día está experimentando. Y creo que no me presenté, mi nombre es Johan Lagunes, mucho gusto. Y su micrófono está apagado también. Está apagado su micro. Sí, el compañero, como ya tenemos muchas personas en sala, cerró el micrófono a todos, nada más te dejó abierto. Compañero, ¿cómo me dijo que se llamaba? Johan Lagunes. Johan. Sí. Johan, acabas de tocar un tema muy, también complicado, porque ya nos decía Omar y Guillermo, la cuestión de la resistencia hacia esa cultura dominante, donde pues nos colocan que el progreso está en otro lado y no está en el territorio, en el reconocimiento al territorio, a las carencias, las precariedades, la pérdida de capacidades. Pero aquí te pregunto, ¿cómo vamos a transitar hacia unas políticas que coloquen estas capacidades humanas perdidas, este reconocimiento del dolor, cultivar los afectos, si esos políticos, si esos funcionarios públicos, si ese gobierno fue educado en una cultura dominante que le dice que el progreso está en otro lado y que devalúa, estigmatiza, tiene un montón de prejuicios, nos trata como sujetos incompletos, ingenuos, torpes, que necesitamos de la guía de esas políticas, no sé cómo decirlos, como de sabios, en donde ellos tienen la varita mágica para dar el progreso y vemos que año tras año, década tras década, fracasan en la idea de progreso, generando solo grandes riquezas a unos cuantos y dejando en el margen, en las cunetas de los caminos, a millones de personas. Aquí la pregunta es, ¿cómo se hace resistencia frente a políticos y políticas públicas que fueron diseñados desde la cultura dominante? O sea, ¿cómo generamos ese contrapeso? Se hace desde la escuela, lo puede hacer cada maestro. Vamos a necesitar generar una nueva generación de estudiantes formados desde el pensamiento crítico que lleguen a las instituciones para tener esas políticas públicas de corte humanista, de recuperar esas capacidades humanas, ese dolor, ese reconocimiento del dolor ajeno, o estamos
ya perdidos y esto solamente es sentarse en este tren y que se está descarrilando y dejar que nos lleve porque ya no hay nada que hacer. ¿Qué piensas, Johan? No, yo creo que es algo, bueno, también es algo que justo acabamos de ver en la clase de hoy con el doctor Varela. El hecho de que, pues ante tanto odio, yo creo que lo más inteligente, lo más significativo sería contestar con amor. Y a lo mejor no me refiero a una forma, pues, idealista de decirlo, sino que con amor a qué, a nuestra profesión, amor a nuestro mundo, sobre todo, amor al lugar en el que estamos situados, en el sentido de que, bueno, hoy en día todas estas personas que son detractoras, al menos de esta corriente, no se pueden pensar que pues ellos no conocieron otra forma de vivir. Ellos no, pues, bueno, también tenemos que ponernos en sus zapatos y ponernos a pensar en el por qué ellos piensan así, ¿no? No podemos simplemente sentarnos a juzgar al otro de una manera negativa sin entender también la parte de su historia, parte de su contexto, porque justamente, sí, es algo que se logra desde abajo, es algo que, como lo digo, se logra pues no con odio, sino que se logra con amor, amor a tener pues un mundo mejor, el sueño de tener no sé, a lo mejor posibilidades diferentes. También, por ejemplo, recuerdo que una vez platicaba con el doctor Varela, hablábamos de una comunidad llamada Cherán, y pues yo le hice el comentario a él de que bueno, tomando en cuenta cómo se organiza esta comunidad, y no sé si la conozcan, pero sí me voy a extender si la explico además también. Le hacía yo el comentario al doctor Varela de que necesitamos gente que esté dispuesta a morir por su mundo, por su territorio. Y él me respondía justamente con este planteamiento, que no, que necesitamos gente que esté dispuesta a vivir por su tierra, a vivir por su territorio, a hacer algo. Por eso es justo lo que menciono, o sea, si el otro lado está tan dispuesto a atacar con odio, nosotros, ¿por qué no podemos abordarlo con amor y simplemente poder hacer las cosas diferentes con la esperanza de que sucedan diferentes? Y es que también, pues, esta corriente es prácticamente nueva y frente a un mundo dominado pues, por algo contrario, creo que también tenemos que darnos el tiempo, darle la esperanza, justamente estar dispuestos a vivir pues, por este tipo de pensamiento o por un sueño que podemos alcanzar. Porque pues no, justamente no creo que sea algo imposible, sino que se requiere voluntad, se requiere sobre todo mucho amor. Silenciado, está silenciado. Sí, me silencian y me silencian, no te apures. Así vamos a estar un ratillo. Nos acabas de dar toda una lección, ¿eh? Una lección, porque, y desde hoy, desde el día de hoy, porque hoy en teoría es el día del amor y la amistad, y que el discurso amoroso solo es el cliché del discurso amoroso, es la comercialización del discurso amoroso, en realidad es la negación del odio. No es una cultura centrada en el amor, solo es una cultura que se centra en negar el discurso de odio que prevalece todos los días y comercializar con el cliché, ¿no? Con aquello que vende, la frase linda, esto, pero sin en realidad tener un compromiso con el otro. Pegó mucho cuando decía Johan, desde esa tierra purépecha, ¿no? Que es la tierra de Cherán, están dispuestos a morir por la tierra y que la respuesta sea, no, espérese, eso diría un eurocéntrico, eso diría un blanco barbado. Aquí estamos dispuestos a amar la tierra, a amar la comunidad, a amar esto, y entonces es una cachetada para todos nosotros, formados desde una cultura dominante en donde tenemos el discurso de esa cultura dominante que se centra en el odio, en la división, en el consumo, en el individualismo, en el clasismo. Compañeros, ha sido una charla genial. Tenemos 6 minutos para cerrar. ¿Con qué quieren cerrar? ¿Alguien gusta participar? No sé, bueno, me quedé aquí. Pues, bueno, ya tomando en cuenta esto también, hablando de a lo mejor un contexto global, me considero alguien que cambia su manera de pensar constantemente, y considero que también pues parte de tener pues
pensamiento crítico pues es eso, ¿no? El poder reorganizar tus ideas, el poder juzgarte a ti mismo, el poder pensar ¿por qué pienso eso? Y pues sí, justamente le comentaba que el comentario del doctor Varela fue algo que me hizo boom, porque yo pues no me había puesto a pensarlo de esa manera. Y entonces sí es algo que una vez que lo analizas dices, bueno, es que la solución es tan simple como poder amar, siendo que el amor es una de las capacidades que nos hace, pues al final de cuentas, humanos. Y siento que hoy en día pues lo hemos olvidado el cómo poder, pues ser afectuosos, ser amorosos, lejos del concepto del cliché de lo que es el amor, sino de la capacidad que nos vuelve, pues personas, que nos vuelve seres sensibles. Y pues justo hoy en día creo que la nueva escuela mexicana no va por mal camino, es muy nueva, pero no va por mal camino. Creo que si se le da el enfoque correcto, sobre todo se le da la paciencia y el tiempo correcto y hay gente que esté dispuesta pues a vivir por este tipo de pensamiento, creo que se pueden lograr grandes cosas. Y yo creo que cerraría con eso. Muchas gracias, Johan. En serio que sí creo que simbraste a más de uno. O sea, este cierre que diste fue una cachetada, un balde de agua fría para muchos de nosotros, porque pues venimos arrastrando esos prejuicios, esa formación, entonces no es sencillo enfrentar esos demonios y hacerlo con la paciencia como lo estás planteando y como el magisterio lo hace. Bueno, compañeros, ha sido una charla genial. Ya saben, esto va a ser ininterrumpido. No cortamos la transmisión, solo cambiamos pasamos del estado de Puebla al estado de Guanajuato. Le agradecemos a los compañeros de la normal, a los compañeros de la pedagógica, a los compañeros de la UAP que nos acompañaron y que nos dieron toda una lección de cómo se plantea el arraigo, cómo se hace resistencia a estas políticas de desarraigo, de consumismo que están instaladas en nuestras culturas dominantes, y cómo la nueva escuela mexicana es una herramienta para hacerle frente, y que estas ideas que han dado de que vamos a balcanizarnos, es decir, que vamos a perder nuestra identidad y que nuestro país va a desaparecer, es una idea muy conservadora del país. O sea, pensar que somos un país único, que todos pensamos igual, que tenemos la misma cultura, y no reconocer que vivimos en un crisol en donde hay un multiculturalismo profundo, Ya estoy solo hablando desde la cuestión multicultural, desde el reconocimiento de las diferencias de las culturas, pero ya desde un punto de vista transcultural, bueno, o sea, las relaciones que hemos hecho como pueblos, que nos distancian entre los nahuatlecas poblanos de los nahuatlecas del Estado de México, da para ver infinidad de expresiones culturales que se ha hecho desde ese trabajo, desde la realidad, desde la tierra, ¿no? Así que muchas gracias. Pasamos a la siguiente sesión. Compañeros que nos siguen en redes sociales, no se vayan, apenas es la primera hora de 24, quedan 23 más. Esto va a estar increíble, ¿no? Porque, vean, esto se ha diseñado de un día para otro, no es que lleváramos meses planeando este seminario, la Secretaría no ha destinado un solo peso para este ejercicio, y vean el tamaño de las participaciones, lo que hemos aprendido solo en una hora. Entonces vamos a dar paso a la segunda hora, que tiene por tema, el tema es cómo planificar por proyectos, una propuesta de integración. Va a estar en esta charla la compañera Carla Esmeralda Escobar del estado de Guanajuato. Compañera Carla, ¿cómo está usted? Buenos días. Compañera Carla, ¿se puede el micrófono allá en cabina? ¿Ya me escuchan? Buenos días. Ya Buenas tardes, ya. Tardes ya, sí, justo, pasamos las 12 de la mañana, ya somos tardes. Ténganos paciencia los que estén. Estamos teniendo problemas porque la institución, pues, como está en proceso de desalojarnos, nos está quitando las cuentas de correo, nos ha quitado parte del internet. Yo sigo transmitiendo aquí, les digo que tal vez si se corta la señal
es o porque bajaron el switch y quitaron la luz o porque bajaron el internet, que es muy seguro que en los siguientes minutos pasen, por lo que estamos viviendo en la dirección. De todas maneras, el que está haciendo el trabajo, digamos, de floor manager de esta transmisión está en otro lugar para que no caiga la señal, pero como está en otro lugar, el estar coordinarnos va a ser complicado. Entonces, vamos a ver que se apagan los micrófonos, se prenden, porque no lo tengo aquí, no estamos aquí coordinándonos. Y él está coordinando a las 24 horas que vamos a transmitir, está organizando a los colectivos para que entren a tiempo. Pero bueno, iniciamos la charla, compañera Carla. ¿Cómo planificar por proyectos? ¿Cómo hacer una propuesta de integración? ¿Qué opina, compañera? Iniciemos. Muy bien. Les voy a compartir una pequeña presentación. Esta no es la primera vez que lo hago. Ya lo he realizado esta misma plática con otros compañeros ante la incertidumbre, la ambigüedad, que de pronto no sabían cómo, porque pues sí, una realidad hay que aceptarla, es que no se estaba capacitando conforme a lo que los maestros necesitaban, que también era tanto una cuestión teórica como una cuestión práctica. Entonces, mi presentación va a ir más bien a una cuestión práctica, o sea, cómo planificar por proyectos, pero vamos, que esta es una propuesta personal, ¿sí? O sea, cada escuela puede realizar su propia planificación, no hay un formato único. Entonces, les voy a presentar aquí en un momento. No sé si ya logren ver la presentación. La vemos, compañera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo planear por proyectos? Antes, bueno, el contenido que vamos a abordar aquí va a ser ¿por qué no le entiendo a la NEM? Errores frecuentes al implementar la NEM. Los nuevos libros de texto gratuito y cómo planear por proyectos, finalmente, porque hay que entender también de alguna forma pues estos antecedentes que no están permitiendo pues que los docentes lo aterricen en el aula. Bueno, ¿por qué no le entiendo a la NEM? Hay que entender una parte, ¿no? Pues en qué autores se basa la NEM, ¿sí? Los conozco, los abordamos en la normal, en la universidad, a quienes abordé mi formación. Yo comentando con mis compañeros, pues por los normalistas, por lo regular, siempre se enfocaban más como en Vygotsky, Ausubel y Saint Piaget, que les decíamos luego. Entonces, esos son como que de los de base, pero hay muchos más autores que abordar y que abordan pues la cuestión crítica, ¿no? Y sociocrítica también, como es el caso de Paulo Freire, Celestine Freinet, John Dewey, Kilpatrick, ¿no? Que es el mero de los proyectos, Edgar Morin, que ya nos hablaba del pensamiento complejo. En los 7 saberes de la educación del futuro, búsquenlo por ahí ese texto, él ya planteaba que nosotros al ver las asignaturas de manera separada estábamos segmentando el conocimiento cuando el conocimiento no se ve por piezas de rompecabezas, sino como un rompecabezas completo, que era lo que se necesitaba en las aulas abordar, porque de verdad no asociaba el estudiante que tenía que ver física con química o incluso con las áreas de la comunicación. Entonces aquí pues también hay que cuestionarnos. Los había escuchado antes. Hay muchos otros más. Está Pierre Bourdieu, que ya también habla ahí del capital cultural, que también es muy importante. Pues Montessori, Pestalozzi, etcétera. También pues por el tipo de y tecnócrata. Y ahora lo que estaba planteando la nueva escuela mexicana era trabajar desde la perspectiva sociocrítica, que por décadas varios autores ya lo habían buscado, ¿no? Que trabajáramos, que transitáramos hacia lo sociocrítico, que era como lo más difícil, de verdad era lo más difícil, luchar contra la cuestión tecnócrata y tradicionalista. Ahora, también aquí nos tenemos que cuestionar con cuál aprendí,
con cuál me formé, cuál implemento constantemente en el aula. A lo mejor yo me formé en una aula tradicionalista, mi formación normalista fue tradicionalista, por muchos años estuve bajo el enfoque tradicionalista, pues por tanto me va a costar trabajo pasar a la cuestión sociocrítica. O bien yo me formé en la cuestión tecnócrata, enseñé a mis estudiantes desde el aspecto tecnócrata, y ahora por eso me cuesta trabajo ir hacia lo sociocrítico, como en algún momento en una entrevista que hicieron a los docentes de Finlandia, les preguntaban, bueno, pues cuál es la clave, ¿no? De que funcione esto, de cómo trabajan ustedes. Dice, bueno, pues, ellos decían, es que si nunca lo has trabajado, pues obvio que no vas a saber cómo. Si no te educaste en ese ámbito, pues te va a costar trabajo el poder sobrellevarlo, ¿no? Hasta ellos mismos hacían esta reflexión, ¿no? Y pues bueno, ¿quiénes son mis referentes, mis maestros? ¿Sí? Porque si también tenemos como el área como muy tecnócrata o tradicionalista, o a quién estoy tratando de reproducir de alguna manera en el aula, pues bueno, eso va a continuar, ¿sí? Es como una cadenita. Entonces, por ejemplo, soy fan de Paulo Freire, entonces pues ese es como mi objetivo, ¿no? También de Celestine Freinet. Entonces trato de que mi aula vaya enfocada hacia esos ámbitos, ¿no? Ahora también, pues, ¿por qué no le entiendo a la ANEM? Por la falta de una orientación pertinente. Considero que mi autoridad educativa me ha sabido orientar y acompañar en este proceso de transición. Mi jefe de sector, supervisor, ATP o director le entienden a la ANEM. También hay que cuestionarlo. ¿Qué cursos he tomado? ¿Respondieron a mis necesidades? Porque, bueno, en la pregunta de mi jefe de sector, etcétera, bueno, aquí también hay que, yo empecé a observar por compañeros de otros municipios que a veces realmente no sabían, o sea, las autoridades educativas no sabían, porque otra vez volvemos a lo mismo, no es su culpa. O sea, es una transición, o sea, estamos reaprendiendo lo que estamos haciendo, estamos reeducándonos bajo la nueva escuela mexicana. Entonces, pues, en lugar de decir, pues, no sé, compañeros, pero pues vamos a construirlo juntos en un acto de humildad, pues algunos caían en actos de soberbia, donde decían, bueno, lo vamos a hacer desde aquí porque antes lo hacíamos así, y entonces, pues, es como querer encajar un zapato en un pie que no va, o sea, porque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues, tener en cuenta esta parte de ser humildes y decir, pues, no sé, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada si no sabes, aprendo, es diferente. ¿Qué cursos he tomado? Pues bueno, aquí también habla de la cuestión autónoma del propio docente y de formación continua. También no son cosas nuevas lo de la nueva escuela mexicana, o sea, ya hay referentes en otros lugares, incluso aquí en el propio país, porque luego dicen, no, es que requieren retomar cosas del extranjero. No es cierto. A veces son casos de éxito del propio país. Incluso la OCDE recomienda que tomemos los casos de éxito de nuestro propio país. No necesariamente tenemos que copiarlo de otros lados, y ahí ustedes pueden buscar los textos donde son casos de éxito aquí en nuestro propio país. Y bueno, aquí también sería importante preguntarnos qué libros u otros recursos he consultado al respecto, porque libros que hablan sobre proyectos y aplicación de proyectos, pues hay en infinidad. Ahora, ¿por qué nunca he trabajado? Bueno, la otra cuestión de por qué no le entiendo a la ANEM, pues bueno, porque nunca he trabajado por proyectos. ¿Qué entiendo por un proyecto? ¿He realizado algún proyecto antes? ¿Cuál fue ese proyecto? ¿Qué tipo de proyectos conozco? ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Y diferenciar entre el proyecto de enseñanza, aquí también es importante, y el proyecto de aprendizaje. En ocasiones, pues nosotros pensamos que nunca hemos hecho un proyecto, pero sí los hacemos, solo que no somos conscientes de ese proyecto en la vida diaria. Por ejemplo, si tu proyecto es, no sé, renovar tu casa, pues ese es un proyecto. Y entonces tú estás pensando, estás organizando los costos, qué necesitas, a quién debes de recurrir, etcétera. O sea, estás investigando lo que necesitas para poder hacer realidad el resultado de ese proyecto.
Y aquí también es importante diferenciar, pues, no, lo que es el proyecto de enseñanza y el proyecto de aprendizaje. El proyecto de enseñanza se va a aterrizar en lo que es la planeación didáctica, ¿sí? Ese es tu proyecto de enseñanza, eso es lo que tú vas a enseñar. Y el proyecto de aprendizaje aterriza totalmente en el estudiante. A nosotros nos toca la enseñanza y a ellos les toca el aprendizaje, 2, 3, porque luego a 4. veces nosotros nos frustramos en que queremos que aprendan, pero no, o sea, ellos tienen que tener ese trayecto para la formación de su aprendizaje. Y bueno, pues, ¿qué errores frecuentes encontramos al implementar la NEM? Bueno, pues los más feos yo he visto que son de la autoridad educativa. Capacitaciones donde nunca se dan ejemplos claros y concisos de cómo hacer las cosas. Y aquí en el cómo también pues está entrecomillado porque somos un maestro sin recetas. O sea, no hay uno para todo, ¿no? O sea, no hay una algo homogéneo, ¿no? Porque a lo mejor lo que me funciona a mí puede ser que no le va a funcionar al que está en la Sierra Tarahumara. O sea, así de sencillo. Entonces cada uno tiene que buscar el cómo, ¿no? No reconocer la libre cátedra que ofrece la NEM, porque eso es realmente lo que nos está ofreciendo la NEM a los docentes, que desde nuestro contexto nosotros podamos pues hacer esas planificaciones y ver qué es más importante aterrizar en nuestras aulas. Solicitar terminar todos los proyectos de todos los libros. He observado eso también, como en la vieja escuela, donde nos decían que si no ibas en el bloque 3 y tus compañeros ya iban en el bloque 4, tú ya estabas atrasado, ¿no? Falta de humildad y reconocer que no sabemos para juntos construirlo, en lugar de imponer para hacer creer que sí sé, o sea, simplemente pues tener algo de humildad y decir, bueno, pues no sé, maestros, pero pues vamos a construirlo, ¿no? Falta de habilidades directivas para lograr un trabajo colaborativo, primero con el personal docente, porque estamos buscando en la nueva escuela mexicana que todos trabajen en comunidad, pero ¿qué pasa con los maestros si no trabajan en conjunto? Si hasta entre ellos mismos se están peleando, si hasta entre ellos mismos se están diciendo injurias, etcétera. O sea, entonces, pues, ¿cómo queremos que trabaje la nueva escuela mexicana si no empezamos por nosotros? Que a esto Paulo Freire le llamaba pedagogía de la congruencia, ser congruentes. No le puedo exigir a mi educando algo que yo no tengo, no, es incongruente, no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que trabajar desde nosotros primero también. Ahora, y por parte del colectivo, pues no definir claramente el plan analítico, eso ya es en los consejos técnicos, elaborar un proyecto de mejora continua demasiado saturado, poco realista, a veces ya nada más lo hacen porque pues ya no lo están exigiendo, hay que entregarlo, va, como salga, ya, póngale esto, pues para que estén contentos. Y no se trata de eso, ¿no? O sea, el programa de mejora continua va de la mano también de la NEM, pues precisamente pues para mejorar algunas condiciones en la escuela. No asumir la colectividad y compañerismo, entendiendo que la NEM es trabajo colaborativo y no solo entre estudiantes, que es lo que les comentaba hace un momento. No asumir la autonomía del CETE. Algunos docentes todavía se están quejando de que por qué mandan unas guías y que no sé qué más y que por qué esto y que por qué no estamos haciendo. Pues no lo están haciendo porque a lo mejor tu directivo no lo está implementando. Porque si uno lee las condiciones de los CETE, ahí dice que tienen total autonomía y que incluso ni el supervisor puede intervenir en ellos, porque en colectivo nosotros como docentes tenemos que trabajar las cosas que realmente se requieren en la escuela. Y ahí es donde viene esto que son las comunidades de aprendizaje. ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Aprendemos de todos. Nadie sabe más que el otro. Todos tenemos saberes que compartir, diferentes perspectivas que nos ayudan a construir algo, ¿sí? Entonces, pues ahí también son de las cosas que veo como errores. No crear vínculos de comunicación y trabajo colaborativo con los padres de familia, comunidad y las instancias correspondientes. Yo he visto que hay algunos docentes que incluso dicen, yo no le voy a hablar al padre de familia, yo no me meto con él, yo me encierro en mi aula y se acabó. Y no, o sea, somos un trabajo en equipo, en conjunto. Y pues por parte del docente, pues
La número 1 es diseñar desde los libros y no desde el plan sintético, el plan analítico, el codiseño y el programa de mejora continua, ¿no? O sea, todo eso. Están diseñando desde los libros, como lo hacían antes. ¿Por qué? No sé. O sea, es que los libros no son el plan de estudio. Hay que entenderlo, no es el plan de estudios. Es que dicen, es que no hay matemáticas, es que no sé qué. Discúlpenme, pero yo abro el plan sintético y ahí estoy observando lo que le tengo que enseñar al chamaco. A mí no me tuvo que decir el director, oiga, ¿sí está viendo eso? No, porque yo ya sé que tengo que planificar desde el plan sintético. Y si en el libro no está, lo puedes tú también generar. Si no está un proyecto ahí que te pegue, lo puedes generar. Si ese proyecto te gustó, pero dices, ay, como que no me gusta cómo se abordó, tú lo desde un PDF, ¿no? Entonces, pues, pretextos puedo dar los que quiera. Asumir los campos formativos como materias cuando no lo son. Hay que entender que los campos formativos son esos, son campos que están interrelacionando, que están interdisciplinando ya varias materias. Ya cada campo formativo está ya de manera interdisciplinaria con otras materias. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, ahí nosotros transversamos los campos formativos. Y entonces yo ya en un solo proyecto, yo ya abordé matemáticas, ciencias, física, comunicación, artes, etcétera, ¿no? O sea, yo ya abordé todo eso en el campo, en la transversalidad de los campos formativos, en un solo proyecto. Y se los digo porque yo así le hago, ¿verdad? Un proyecto por mes, con profundidad, para no estar como que a las carreras, porque pues no se trata de estar a las carreras y decir, ya lo hice, no, sino de realmente decir, bueno, si está aprendiendo mi alumno, ¿qué está aprendiendo mi alumno? ¿No? Miedo al cambio, miedo al cambio o probar algo nuevo fuera de mi zona de confort, eso también es común. Como es algo totalmente nuevo y radical, de alguna manera la nueva escuela mexicana, pues algunos no saben cómo y quieren regresar a las viejas costumbres. No ser autodidacta o tener incluso el hábito de lectura, porque yo he observado que les mandan textos, pero no los leen. Porque yo digo, bueno, pues ¿cómo es posible si aquí dice claramente esto? ¿De dónde están sacando esto otro, no? Y pues lo otro es comprar las planeaciones y lamentablemente ni esas aplicarlas. O sea, hasta esos niveles llegan algunos compañeros. Los que no, los felicito. Los que sí lo hagan, que sigan cometiendo esos errores, bueno, pues los invito a repensar, ¿no? A repensar nuestra práctica docente y mejorarla, ¿no? Para el bien de no nada más de los chicos, sino también nuestro. Y bueno, los nuevos libros de texto gratuito. ¿Cuál era la verdadera función de los libros de texto gratuito? Miren, son meras orientaciones, no son el fin. Algunos continúan usando los libros por bloques o de manera secuencial, que es lo que les platicaba, ¿no? O sea, si no terminaste todos los proyectos, estás atrasado, y no es así. Ver más de 2 proyectos por mes por campo formativo en lugar de transversar los contenidos y los PDA, que era lo que les comentaba antes, ¿no? O sea, algunos compañeros me platican que les piden un proyecto por cada campo formativo a la semana o a la quincena. O sea, es una locura. No terminas un proyecto cuando ya estás empezando otro. Se busca que el alumno investigue más por su cuenta en la biblioteca del aula, bibliotecas o internet. Y aquí es importante el libro de saberes, que es como una especie de enciclopedia. O sea, ahí pueden empezar sus primeras investigaciones y aquellos que dicen, bueno, pues no tengo nada de esto a la mano, ¿no? Y a veces, compañeros, la verdad, yo por experiencia es que si no lo tienes a la mano, lo buscas. O sea, yo en algún momento hice un proyecto
que se llamaba Botón de Cambio, y entonces pues empezó como un requerimiento porque mi directora dijo es que nos tiran los libros durante la pandemia, nos quedamos sin libros y yo le dije, bueno, pues yo hago este servicio social, ¿usted quiere que participemos como escuela? No, pues que sí, y pues bueno, juntamos más de 2,000, 3,000 libros y material didáctico para la escuela. Más alumnos se interesaron por ese proyecto como medio de servicio social, ellos eran los que nos ayudaban a recaudar los libros y al final terminamos ayudando a alrededor de 15 escuelas de nivel primaria, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Entonces, o sea, es eso, ¿no? O sea, lo que no hay que tratar de hacerlo realidad. Yo sé que no todos pueden, pero tratar de alguna forma, ¿no? Cada quien desde su trinchera. Si un proyecto pues no se acopla a tu realidad, puedes modificarlo o crear tu propio proyecto de cero. O sea, también es válido si no está todo ahí. Y bueno, ahora sí, ¿cómo planificar por proyectos? ¿Por dónde empezar? Yo lo que hago es revisar el programa de mejora continua y plan analítico. Definir el proyecto a realizar. Recordar pues que pues ambos documentos son inacabados y pueden sufrir modificaciones durante todo el ciclo escolar. Definir el propósito, los objetivos del proyecto, puedes usar pues los verbos de la taxonomía de Bloom. Decidir cuáles serán los ejes articuladores, revisar el plan sintético, cuáles son los contenidos y PDA que voy a utilizar, cuáles responden más al proyecto que quiero realizar. ¿Todos se pueden transversar? Esa es otra pregunta. A veces puede ser que solamente dos campos formativos se transversen. Entonces, pues ahí sí ya va a depender. Y definir la parte teórica y la parte práctica. ¿Cuáles entran en actividades también permanentes? Porque otro de los errores que yo he observado es que de pronto como que no sé cómo explicarles. Quieren meter todos los campos formativos también. Ese es un otro error. Y no necesariamente. Y la otra parte es que si uno lee cualquier libro de proyectos, va a encontrar que les dicen, no, es que primero debe haber una parte teórica que fue abordada y y ya cuando tú realizas el proyecto ya aterrizas esa parte teórica. O sea, es lo que siempre dice cualquier libro de proyectos que ustedes lean, siempre van a hacer esa referencia. O sea, no podemos separar la parte práctica de la parte teórica ni la parte teórica de la parte práctica. Deben de ir de la mano. Entonces, bueno, ya dicho esto, por ahí hay algunos maestros de nivel medio superior. Déjenme decirles que yo también trabajo en nivel medio superior, no nada más en nivel primaria, también en nivel medio superior. Y ahí yo he observado que tienen los problemas para poder realizar un proyecto integrador. Se puede elaborar un proyecto por semestre, en cada parcial abordar de forma paulatina o a profundidad los mínimos que deben de aprender mis estudiantes para realizar ese proyecto al final del curso. Sí considerar la transversalidad con otras disciplinas, porque aquí lo que veo tanto en secundaria como en preparatoria es la comunicación entre los compañeros. Entonces volvemos a lo mismo, si no arreglamos también esa situación de comunicación y dejar de lado ciertas cosas para enfocarnos en las cuestiones profesionales, pues entonces nunca le voy a hablar a fulano que es el que maneja lenguajes y yo soy del área de pensamiento, ¿no? Entonces hay como que trabajar en unidad. Y pues igual también puedes sondear con los propios compañeros o los mismos estudiantes, ¿no? O sea, qué es lo que están observando en sus aulas si no hay como esa comunicación de integración y no esperar siempre a mi directivo. Lamentablemente sabemos pues que terminamos trabajando solos, cada quien en su aula, entonces pues no esperar siempre a que el directivo me diga cómo, sino ver qué proyecto puedo realizar desde mi área. Por ejemplo, yo soy de lengua y comunicación en preparatoria. Entonces siempre busco como que tratar de que lo que yo enseñe en mi aula, y se lo digo a los chicos, es para que les pueda servir en otras áreas, no nada más en la mía. Y abordar aquello que sea necesario, crear el espacio para ello, no olvidar el objetivo del proyecto,
realizar una evaluación diagnóstica es importante, puntual, utilizando herramientas digitales como Forms o QR. Es lo que yo ocupo para ver cómo están los chicos, ¿no? En sus conocimientos, porque hay veces que se olvida como esta parte de la evaluación diagnóstica, asumimos que ya saben y a lo mejor no lo saben o hay que ver cómo lo saben, o sea, hay que cómo lo están entendiendo, ¿no? ¿Y por dónde continuar? Bueno, pues realizar una curaduría, así se llama esto, una curaduría de los recursos y materiales didácticos disponibles, físicos y digitales, eh, reciclados, concretos, videos, también considerar los recursos humanos, o sea, no somos Google. Entonces, podemos invitar a alguna persona que sepa del tema también, pues, para abordar el tema con los niños, con los chicos, ¿no? Comenzar, pues ya, la redacción de las actividades y aquí es importante que menos es más. A veces queremos atiborrar a los niños y otra vez, como dice Paulo Freire, pues no, con la cuestión de la educación bancaria, a veces menos es más. Ese poquito lo abordas a profundidad, pero ya se les quedó, ¿no? Eh, Considerar la organización del día para el caso de básico, horario de clase, en qué momento del día abordo las actividades permanentes, en qué momento dar las pausas activas, que también son importantes, en qué momento abordamos la lectura, en qué momento abordamos los proyectos, ¿no? Para poder tener como ese equilibrio entre la práctica y la teoría. Para los casos de nivel medio superior, pues bueno, y secundaria, pues considerar los tiempos, lo de la pase de lista, que a veces tenemos una cantidad tremenda de alumnos, hasta 60, y pues se me fueron ya 10 minutos pasando lista, ¿no? Actividad introductoria, el abordaje de clase, si expone, pues si previamente se trabajó el aula invertida, si hay algo que explicar, lo que es actividad práctica, revisión de actividades, etcétera. Y ya para finalizar, pues ahorita les voy a mostrar los ejemplos, compañeros. Espérenme, si voy a eso, estoy dándome prisa con la pues, cuestión teórica para irnos ya a la cuestión práctica. Para finalizar, ¿cómo voy a evaluar ese proyecto? Rúbrica, lista de cotejo, observación. Aquí pues realizar una reseña de los avances, dificultades, descripción de los resultados obtenidos, portafolio de evidencias, etcétera. O sea, tenemos infinidad de formas para poder evaluar. Yo la verdad lo que yo más utilizo es el portafolio de evidencias, porque también los niños, hasta se ponen felices porque dicen, ay, mira, maestra, antes yo lo hacía así y ahora ya lo hago así. Digo, ándale, pues ellos reconocen su avance, ¿no? Y considerarse además de la evaluación formativa, habrá una sumativa, no olvidar el objetivo de la evaluación. ¿Para qué y por qué decidí evaluar así? ¿Tiene congruencia con lo realizado o nada más quiero calificar? Por ejemplo, yo cuando realizo la evaluación sumativa, yo les digo a los padres de familia que es básicamente para hacer un pequeño resumen, así como muy rápido, de que vean cómo van avanzando los niños y que ellos puedan ser partícipes de ello, ¿sí? Cuando haga la sumativa. Pero por lo regular yo le doy más peso a la cuestión formativa. Y considerar la ponderación, porque igual pues nos piden un número en el sistema, ¿no? Que también ha sido como de las cuestiones que ha sido constantemente criticadas. Y pues bueno, recuerda compañero y compañero que la NEM no es algo concluso, fijo o estable, al igual que el entorno no es, al igual que el entorno es cambiante, por tanto es algo que se construye todos los días, con ensayo y error, tal y como se ha construido nuestra sociedad desde siempre. Vivimos en la incertidumbre y es en respuesta a ella que se busca orientar a la sociedad a través de la educación. Como también ya lo mencionaba Edgar Morán, no se trata de una educación en la que busquemos llenar las cabezas de nuestros estudiantes con información o conocimientos, sino partiendo de los saberes e intereses de los estudiantes. Sé cuáles son, les he preguntado, me interesa conocerlos. Finalmente, pues somos maestras y maestros sin recetas, o sea, no hay una clave para todo. Entonces, les voy a mostrar a continuación eh, un ejemplo de mi planeación. Sí, es para quien les sirva, yo espero que les sea de provecho. Bueno, aquí en este caso, pues yo lo que hice a través del plan, del codiseño, perdón, déjenme mostrárselos también.
Fue del grupo del año pasado. Aquí pues hicimos una pequeña descripción. Aquí nos orientó mucho nuestra directora en ese entonces, pues viendo la dimensión de la población, el ambiente familiar, escuela y ambientes de aprendizaje, formación integral, desempeño académico, ¿no? Y pues bueno, aquí ya empezamos con nuestra dosificación escolar. Aquí yo lo que hice es, me voy a proponer hacer un proyecto por mes. Sobre todo yo que manejo la fase 3, entonces pues es muy importante también la cuestión de la lectura, dar esos espacios de lectoescritura. Entonces, pues yo aquí lo que hice es a cada proyecto le puse un nombre que pudieran recordar los niños con facilidad. Leo, investigo para aprender y aquí más o menos ponía el objetivo del proyecto y los temas a abordar conforme los PDA. O sea, yo me puse a leer primero todos los PDA y todos los contenidos para poder hacerlo. O sea, no fue así como que ay, se te ocurrieron de la nada, no. Y aquí yo agregué fechas importantes porque a lo mejor alguna de esas fechas yo podía integrarla a lo que era la cuestión eh, eh, de mi proyecto, ¿no? Y desde ahí también trabajarlo, desde esa fecha importante. Aquí, si cuido mi cuerpo, me siento bien, vivir para convivir, expreso emociones a través del arte, el lugar donde vivo, ¿no? Que aquí están para que conozcan más sobre su lugar de común, pues sí, pues, de lo que es la ciudad donde viven. Niñas y niños en equidad de género, cuido el ambiente, cuido mi hogar, cuento e ilustro historias, la ciencia de las cosas, y aquí pues yo bajé todo lo que era la cuestión de pensamientos y saberes en la cuestión de física, química, ciencias naturales, todo eso. Ahí fue donde más lo aterricé y pues al final era pues realizar como una feria de ciencias, era el objetivo. Ahora les proyecto nuevamente la planeación, ¿sí? Y pues es una propuesta, compañeros, o sea, no, ustedes pueden hacer la suya, ¿no? Entonces mi tema transversal era si cuido el ambiente, cuido mi hogar. Mi proyecto principal era el huerto escolar y acciones para el cuidado del medio ambiente, pero este era el principal, el huerto escolar. Ahora, ahí era, el propósito era que, pues, que comprendieran la importancia del cuidado del medio ambiente y analizar la consecuencia en la salud dentro de la población y pues también crear pues un huerto escolar y conocer los tipos de ecosistema, que eso venía en el plan sintético. Aquí en los ejes articuladores que yo escogí, que yo seleccioné, fue inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas. Aquí sí quise meter un poquito de todo, de los ejes articuladores, pero hay veces donde a lo mejor ese eje articulador pues no va con el tema que tú quieres abordar y pues no tiene nada de malo, no lo abordas y ya, no tiene que entrar todo. Eh, y pues aquí estos fueron los campos formativos que yo quise transversar y la forma en que lo hice. Desde lenguajes, pues yo puse el contenido, que es descripción de objetos, lugares y seres vivos. Y proceso de desarrollo de aprendizaje, el PDA era describe de forma oral y escrita su lengua materna, objetos, lugares y seres vivos de su entorno natural, representa objetos, lugares y seres vivos de forma plástica, sonora, corporal, etcétera. En ética y naturaleza y sociedad, yo escogí el contenido respeto, cuidado y empatía hacia la naturaleza como parte de todo, de un todo interdependiente. Y esos pues fueron los PDA que yo escogí de ese contenido, porque no tampoco puede ser todos los PDA, o sea, del contenido, ¿no? Si no aplica, pues no hay que ponerlo. También pues este otro, ¿no? Aquí se fijan, yo escogí uno, dos, tres contenidos. Tú vas a decir, ay, pero ¿cómo puedo hacer eso? Pues con las propias actividades que se van realizando, se van transversando. Nada más que también nos tienen muy acostumbrados con la evidencitis aguda. O sea, Pato tiene una evidencia de algo y pues no, hay veces que las evidencias están también en la cuestión ya mental. Y luego, bueno, aquí en saberes sin pensamiento matemático, la construcción de la noción de, aquí, por ejemplo, ocurría que no necesariamente este lo podía transversar con este, entonces pero yo igual lo voy a ver, entonces lo vi de manera separada
la construcción de multiplicación y división y su relación con como operaciones inversas, ¿sí? Ya algunas actividades pues ya se pueden hacer. Y bueno, recursos y herramientas, lo que utilicé pues fueron los proyectos de aula. Aquí puse qué páginas, los proyectos escolares. A veces no era necesariamente como que hacer todo eso, porque hay algunos proyectos que se hacen rápidamente y hay otros que llevan mucho más tiempo. Así que más o menos estuve checando. Y proyectos comunitarios, estos fueron los que yo estuve impulsando, pero porque tenían todos algo que ver. O solamente tomaba, a lo mejor no hacía tal cual el proyecto, pero solamente retomaba el texto, que era interesante. Aquí en múltiples lenguajes, pues había muchos textos que se podían leer para que los niños pues empezaran a vincular la cuestión de la naturaleza a través de la lengua y la comunicación, ¿sí? De lenguajes. Y por aquí en nuestros saberes, pues esos fueron los textos que retomé. Uno de mis PDA permanentes era lo que es el dictado. Entonces yo a veces lo que hacía era dictarles pequeños textos, o sea, no era tal cual todo, pero sí un pequeño texto de apoyándome de saberes también y abordarlo, ¿no? Porque a partir de ahí ya abordábamos durante la sesión para que ellos mismos también pues observaran la ortografía y toda esta cuestión. Y pues de múltiples lenguajes, trazos y letras, biodiversidad de México. Y ya. Ahora, este proyecto, si se fijan, o sea, ustedes van así, tiene mucho, pero pues es que yo lo apliqué durante todo un mes y medio. Sí, porque iba a ser largo, o sea, no me lo iba a echar en una semana, porque es complejo el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo ya aprendí la lección de que no sirve que les des tallercitos de cuidado del papel, hacer papel maché, etcétera, para reciclar, si no está aterrizada la cuestión teórica. Entonces, yo lo que hice, pues, me voy a echar mes y medio con esto. Y pues fue una actividad interesante. No les puedo mostrar las fotos porque pues ya no nos dejan, ¿verdad? Por toda la cuestión de esta normativa que hay. Pero de verdad, o sea, los niños estaban súper contentos con esta actividad porque ellos entendían cómo es que crecían las plantas y luego también entendían que no todas las plantas germinaban igual, que había unas que germinaban antes, que otras germinaban después, que había plantas que necesitaban algo más que simple tierra y agua para poder germinar, etcétera. Sí, entonces fue una actividad que procuro siempre hacer con los niños de primero y segundo, que son los grados que trabajo más y que me gusta mucho trabajar para sentar las bases de alguna manera. Y otra cosa que también debo de aclarar es que todas estas actividades las realizamos siempre de manera colaborativa. Mi aula siempre están sentados en equipo, siempre. Yo sé que a muchos maestros les da miedo, dicen, no, es que no me ponen atención. Bueno, yo sé que eso va a pasar. Pero yo procuro hacer mis estrategias para poner la atención cuando requiere ponerse la atención hacia el pizarrón, ¿no? Pero por lo regular procuro que sean los alumnos quienes estén también entre ellos conversando, dialogando, entre ellos mismos se corrigen, entre ellos mismos ya desde pequeñitos empiezan a hacer críticas de cómo va a ser posible esto si esto, o sea, ellos ya reflexionan y ya razonan desde temprana edad, ¿sí? Y bueno, pues aquí esas son como mis preguntas detonantes al inicio del proyecto. ¿Qué entiendes por medio ambiente? ¿Por qué crees que es importante cuidarlo? ¿Qué crees que sean los ecosistemas? ¿Qué son los seres vivos? Y aquí pues todos los niños participan y dan lo que ellos quieren decir, o sea, hacen lluvia de ideas y ya pues conforme vamos dialogando, pues ya vamos viendo qué es, ¿no? Y a ellos mismos no necesitas decirle, niño, tú estás mal. No, o sea, el error es importante y es necesario para poder crecer. ¿No? Entonces, pues aquí yo ya ponía ya qué páginas iba a trabajar, etcétera, conforme a los libros, qué texto. Y si se fijan, miren, este día nada más trabajé uno, dos, tres, cuatro actividades, nada más, porque pues, son niños de primero o de segundo, en este caso de segundo de primaria, entonces no pueden hacer mucho. Entonces, pues yo les leía
Lo que sí leíamos juntos era el dictado de oraciones, pero en este caso era ya dictado del párrafo de lo que yo les comentaba del libro de saberes y lo analizábamos. A ver, niños, ¿qué significa esto? ¿Qué entiendes por esto? O sea, cualquier cosa se puede aprovechar para aprender. Y eso lo aprendí de Celestine Freinet. Entonces, eh, así que cada maestro pues va viendo sus propias actividades. Eh, Hasta aquí, pues bueno, llega mi exposición. Ay, no sé cómo quitar la... No Deje de veo... compartir pantalla, Ajá, compañero. En la parte de abajo hay un botón verde que dice compartir. a ver. Sí, En porque la- ya quiero dejar de sí, compartir, pero no. ahorita le encontrará, compañera. Hombre, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. La primer sesión nos adentró hacia los prejuicios del consumismo, los estereotipos que se generan, la cultura dominante, y en este momento volvemos a cuestionar esa cultura dominante, ¿no? O sea, el prejuicio nos marca que el estado de Guanajuato, por ejemplo, pues es un estado conservador que se ha resistido a avanzar en la nueva escuela mexicana. Es un estado en donde se ha trincherado las políticas neoliberales, ¿no? Recordarán que es uno de los estados, por ejemplo, que firmó el convenio con Grupo Natura para la alfabetización de los estudiantes. Es un estado que ha sido solapado por la federación a que transite hacia esa privatización, es decir, es junto con Jalisco y Nuevo León y Querétaro, pues como los grandes ejemplos, ¿no? Los precursores del progresismo educativo desde la visión de la OCDE, desde el pensamiento instrumental, desde la formación de obreros con habilidades, con capacidades laborales básicas y extendidas, ¿no? Aquí jugando un poco como lo hizo Educación Media con su marco curricular común. Entonces, aquí la compañera Carla nos viene a mostrar cómo se hace resistencia desde Guanajuato, a pesar de que el gobierno estatal firma convenios con Avon para la alfabetización, a pesar de que, como dice, directores, supervisores se resisten a avanzar a la nueva escuela mexicana,